Saludos, este es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad, después de muchísimo tiempo que he deseado entregar este depósito recibido de parte del Señor que se va a llamar la Santa Cena. Muchos me han escrito por muchos meses y diría hasta un par de años acerca de este tema. Nunca lo quise dar porque no tenía todo el entendimiento. O sea, como ustedes ya saben, yo no repito enseñanzas de nadie, sino que yo creo que lo que el Señor Jesucristo dejó en las Escrituras es para que lo escudriñemos, lo estudiemos, y Él nos dio su Santo Espíritu, y Él dijo que el Espíritu de Él nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a recordar su palabra y que Él nos iba a dar entendimiento para comprender las Escrituras. Así que vamos a enseñar ahora el famoso tema que tanto pues me han demandado y que llegó el momento de entregarlo, y quiero advertirles de que se preparen con una Biblia, cuaderno y lápiz, porque lo que entregamos aquí no es lo que a mí se me ocurre, sino que ustedes tienen que chequear las Escrituras. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro y Él jamás y nunca va a despreciar a una persona que con humildad quiera saber la verdad. Por eso que Él dijo directamente que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama se le va a abrir, y todo aquel que busca va a encontrar. Así que todo aquel que busca va a encontrar. Y si tú buscas y lees, vas a saber si es verdad o no. Porque el Señor, nuestro Dios, dejó su Espíritu para todos aquellos que quieran conocer la verdad. Él dejó, creo con toda certeza, las Escrituras para que cada uno de nosotros pueda ver si lo que se está hablando es verdad o no. Así que vamos a empezar diciendo que la Santa Cena es un, ¿cómo decirlo? Es un, algunos lo llaman la institución de la Cena del Señor. Para la Iglesia Católica Romana, en el catecismo de ellos dice, es la coronación de la experiencia cristiana. O sea, después del bautismo y la confirmación, según la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, dice que después del bautismo y la confirmación, en el catecismo de ellos dice que es la coronación de toda la experiencia cristiana. Ahí en ese momento la persona se convierte en profeta, sacerdote y rey, y en ese momento es la inserción al cuerpo de Jesucristo por medio de la Eucaristía. Entonces vamos a ver toda esa definición en la iglesia cristiana evangélica. Bueno, normalmente no tienen una fecha exclusiva, lo hacen algunos semanalmente, una vez al mes, donde, bueno, ya saben ustedes la dinámica. Un pedacito de pan y una copita de vino y se celebra. Entonces, y lógicamente todos tienen su liturgia, pero vamos a ver por las Escrituras la verdad de las cosas. Entonces, el número 1, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 7, que Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Y qué tiene que ver en la Santa Cena con este versículo de la Pascua? Ahora vamos a verlo. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice en tiempo pasado, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que Jesucristo, dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7, que Cristo, dice la palabra de Dios, dice es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada. Porque ciertamente cuando Pablo escribió esto, el Señor Jesucristo ya había muerto, había resucitado al tercer día y resucitó. Y estuvo vivo 40 días, lo vieron más de 500 personas. Y etcétera. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Una verdad que Jesucristo, dice la palabra, es nuestra, fue nuestra Pascua en el momento que fue sacrificado. Entonces, número 1.
Entonces vamos a ver directamente al pasaje donde el Señor Jesucristo, pues como se dice en el mundo cristiano, instituyó la Santa Cena, la famosa Santa Cena. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo, vamos a ver. Vamos a Mateo, vamos por orden. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Entonces, vamos a leerlo. Voy a leerlo desde el 15. No, estamos hablando de Mateo 26. Voy a leer aquí el pasaje del 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El Señor Jesucristo comía la Pascua porque era una costumbre instituida desde el tiempo de Moisés, y eso está justamente en Éxodo capítulo 12. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Entonces la Pascua se come. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y ahí subrayemos, en tu casa dice: celebraré la Pascua. ¿Por qué? Porque eso fue instituido por Dios desde mucho tiempo antes. Aproximadamente, vamos a decir, unos 1000 y pico de años antes, 1500 años antes más o menos. Entonces, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, ¿qué significa esto? Que ellos ya estaban comiendo, lo que dice acá. Mientras comían, ¿qué estaban comiendo? La Pascua. ¿En qué consistía la Pascua? Pues un cordero, había pan, había vino, había hierbas amargas. Y dice: de cierto os digo, mientras comían, uno de vosotros me va a entregar. Y ahí, mientras comían, el versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando el pan, un pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos. O sea, una copa, y diga: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, esto es mi sangre del nuevo pacto. Si al decir nuevo quiere decir que había uno antiguo, que por muchos es derramada. Subrayemos esa palabra. La sangre del pacto de Dios se derrama, no se bebe como un líquido. La sangre se derrama. Ya lo vamos a ver, y para aquellos que están, pueden ir apuntando todos estos versículos donde habla de que la sangre se derrama, no se toma. Entonces, voy a ponerme aquí para que lo vea mejor. Entonces, aquí dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, vamos a ver que la Pascua se comía. Marcos capítulo, vamos a ir a Lucas 22. Mateo, Marcos, vamos en orden mejor. Mateo, Marcos 14. Marcos 14 dice: y entraré, y el mismo tema, ¿no? Entonces el versículo 14, y donde entrare, decía al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Estamos estableciendo en boca de 2 o 3 testigos toda palabra, y en Lucas capítulo 22, Lucas 22, 7, 8 y 15. Lucas 22, 7, 8 y 15 dice, y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, 7. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. O sea que allí implícitamente la palabra de Dios nos dice que él había comido la Pascua con ellos anteriormente. Pero esta Pascua era importante, era simbólica, porque era la última vez que la estaba comiendo mientras estaba con ellos en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que va a haber una cena cuando venga el Señor. Y eso es lo que se llama en Apocalipsis la boda del Cordero. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19, verso, voy a leerlo, todo el 19 pueden leerlo y voy a avanzar del 1, voy a ir hasta el 6. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía. En este contexto había pasado ¿qué cosa? Cuando dice estas palabras, oí una voz, alabad, un estruendo de muchas aguas. ¿Qué había pasado? Había pasado que ya Dios había atado en manojos a la cizaña, le había echado al fuego. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 13, mejor dicho, creo cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, Él dice que enviará a los ángeles y atarán primero a la cizaña y la echarán al horno. Y eso es lo que pasó aquí. Versículo 2, porque tus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea que la gran ramera representa, ese no es mi tema hoy, pero representa la cizaña con todo lo que implica. Quiere decir los que siempre han sido la gran Babilonia, la corrupción que siempre ha habido hasta el tiempo que el Señor venga, y que la gran ramera ha sido aquella que se ha mezclado con la humanidad, hablando de las cosas espirituales y de Dios. Por eso la Biblia le dice ramera. ¿Por qué? Porque no es su esposa. Es una falsa, vamos a decir, filosofía, iglesia, movimiento de hechicería, de abominación o falsedad, como quieras llamarlo. Es una organización que viene desde mucho tiempo y que las personas que la dirigen, la que la forman, todos los que participan, etcétera, son parte de eso. Eso simplemente vamos a llamar la cizaña, porque es más simple. Así lo simplificó el Señor, el trigo y la cizaña, los corderos y los cabritos. Y yo, la verdad que no tengo la intención de complicar más la simplicidad de la palabra de Dios. Entonces ahí dice, oí esa voz como de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Aquella que no es la ramera. Entonces, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, santidad es requerida. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y vemos que aquí va a haber una cena. Por eso que el Señor Jesucristo, en lo que estamos leyendo, dice el versículo 16 de Lucas 22, dice, esta Pascua no la comeré, más hasta que se cumpla aquí en Apocalipsis. Y vamos a ver otra Pascua, la original, digo original en el sentido la primera. Estamos viendo que vamos a clasificarlo así. La primera Pascua en Éxodo 12, esta segunda importante, que era simbólica porque era la última vez que el Señor la comía con sus discípulos. Y esta tercera que estamos viendo. Ahora, quiero señalar que pues el Señor Jesucristo obviamente comía casi todos los días, por no decirlo todos los días, porque el Señor ayunaba con sus discípulos. Ellos definitivamente comían juntos. Entonces, el comer juntos y el tomar vino y comer el pan juntos no era nada diferente, no era nada del otro mundo. Pero ¿por qué este momento que está registrado en las Escrituras lo llamamos la Santa Cena o la institución de la Santa Cena para recordar siempre? Simple y llanamente porque era la celebración de la Pascua. Entonces, cuando el Señor instituye, por así decirlo, y no me gusta a mí decir instituye, pero es el término que se usa religiosamente. El Señor instituyó la Santa Cena y hay que hacerlo para recordar la muerte. O sea, el rollo que todos sabemos y que yo viví por muchos años lo mismo, repitiendo y haciendo lo que se me decía sin chequear y estudiar la palabra de Dios. Entonces, repito, la razón por la cual este momento es especial porque era la Pascua. Por eso dice, ¿dónde vamos a preparar para que comamos la Pascua? Ahí prepare dónde va a ser el lugar donde voy a estar con mis discípulos para comer la Pascua. O sea, era la fiesta de la Pascua. Eso hay que tenerlo bien claro, bien definido. Y repito, la Pascua se comía. Juan capítulo 18, 28. Juan 18, 28 dice, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, era de mañana y ellos, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mateo 26, 17, eso ya lo leímos. Sí, ahora, vamos a ir. Jesús celebra la Pascua, 26, 18. Jesús murió en la Pascua. Quiero leer eso, Mateo capítulo 26, 1 y 2. Mateo, ¿por qué es eso? Es simbólica, porque el Señor estaba cumpliendo las Escrituras. Mateo 26, 18. Dice, perdón, 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Mateo 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, la sangre del viejo pacto, vamos a ver eso en Éxodo, pero vamos a ir al origen de todo este asunto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12 directamente. Esta enseñanza puede durar mucho tiempo, así que perdóname que estoy con mucha información, pero la quiero entregar, no quiero pasarme de 1 hora. Estoy tratando de ver cómo acelero este proceso. Vamos a leer el famoso pasaje donde nace esto. Y voy a leer rápidamente porque me gusta de Éxodo 12, del 1 al 28. Vamos a leer prácticamente casi la mitad de todo este capítulo. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo,
este mes os será principio de los meses para ustedes, será este el primero de los meses del año, que era el mes de Nisan, o era lo que es para nosotros marzo, abril. O sea que esto es importante, aquí empezaba, este es el principio de los meses del año, porque era importante. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Dice, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan y vean a ese hombre para que nos preparen, porque pues no eran uno ni dos, eran más de 12. Entonces quiere decir que había que hacer un arreglo extra, y por eso mandó al Señor Jesús a preparar. Por esta razón, porque él celebraba la Pascua conforme a las Escrituras. Entonces vamos a remontarnos. El Señor Jesucristo estaba teniendo en cuenta lo que pasó en Éxodo 12. Y el animal será sin defecto. Sabemos que Jesucristo era macho sin defecto. De 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. De 1 año. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Eso significa, pues lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ¿qué significa? En la noche. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, vamos a hacer un círculo ahí, era noche. Por eso es la confusión del día de reposo y la Pascua, que tiene que ser cuando se mete el sol. ¿Por qué? Porque esto fue un caso específico en que fue de noche que salieron. Entonces se inmoló todo esto y se hizo todo esto de noche. Pues ahí lo dice. Lo inmolará entre las 2 tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. O sea, habían 3 cosas. Había carne asada al fuego, habían panes sin levadura y habían hierbas amargas. 3 cosas. Yo no veo otra historia de la forma como se hacía esto. Y según pues las costumbres del Talmud y todo lo que pasó en Babilonia y luego regresaron, la costumbre de los judíos hasta el día de hoy lo celebran como quieran, pero eso a mí no me indica que eso fue así, porque lo único que dice la palabra de Dios era esto: comían carne, panes y levaduras y hierbas amargas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, subrayado, comerán la carne asada al fuego. Ok, ninguna cosa cruda comeréis, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, subrayado. ¿Por qué? Porque se la comieron de noche. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, o sea, vuestro bastón en la mano. Y lo comeréis apresuradamente, dice, es la Pascua de aquel que es, que era y que será. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué dice? Es la Pascua. Pascua, aquí está la definición, Pesach o Pasha, que significa pasar por alto, pasar por encima, dejar a un lado, hacer una excepción y y voy a saltar este. Eso es lo que significa Pascua, Pesach. O sea, estoy haciendo esto, y cuando llego acá, salto y sigo acá. Eso es Pascua. Y vamos a ver que lo que pasó y lo que representa la Pascua es que el Señor Jesucristo, como dice Corintios, es nuestra Pascua. ¿Qué significa? Que vamos a suponer que aquí están sus hijos, sus redimidos, los que Él quiere salvar. Entonces la Pascua es que el Señor vino por todos, pero no todos le reciben. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, lo que pasó con los egipcios. Entonces, si la sangre del Cordero está allí y Cristo es nuestra Pascua, entonces lo que viene el ángel destructor, la muerte, y cuando llega un Hijo de Dios no puede tocarnos, porque Cristo es nuestra Pascua. Él fue nuestro sustituto, el que
se sacrificó por nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo estaba celebrando esta fiesta que era el principio de los meses del año y que la estamos viendo en Éxodo 12, salieron de noche. Ahora, versículo 12 de Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche, otra vez subrayado, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre, dice, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor nos libró de las tinieblas, nos libró de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Nos trasladó de las tinieblas a la luz y del poder y la potestad de Satanás a su reino amado. Entonces, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto Olam, en el hebreo, Olam, perpetuo. ¿Qué significa esto? Que siempre se va a recordar. Por eso vimos que en las bodas del Cordero va a haber otra cena especial, recordando esto. Siempre se va a recordar que el Señor redimió e hizo la paz de las cosas que están en los cielos y en la tierra. Toda su creación siempre va a celebrar la grandeza de la misericordia de Dios que redimió a su pueblo y no solamente reconcilió a los hombres, sino también reconcilió a todo lo que se había revelado en los cielos y el destrozo que habían hecho. El Señor reconcilia y pone todo en paz por medio de la sangre de su cruz. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo, cuando cena con sus discípulos, dice: no la volveré a comer. Estaba hablando de este tema. Era de noche. Entonces 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, etcétera, etcétera, excepto solamente que preparéis lo que queda cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, de aquí se genera el asunto de que cuando se mete el sol. Y la razón por la que es en la tarde y en la noche es porque fue de noche que se hizo todo este asunto. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y acá viene lo importante, que, o sea, la parte, una de las partes bien importantes. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. No dijo que se la tomen. Dijo: y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque todo esto sucedió en la noche. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, no en los estómagos de las personas. Dice: y cuando vea la sangre del dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este vuestro rito? ¿Qué es esto que hacen? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Es la víctima que fue inmolada, que fue matada para salvarnos. Porque si no, el ángel destructor hubiera venido también y hubiéramos muerto igual. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es esta? Es la víctima. Es Jesucristo, el cual pasó, dice,
por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Porque entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, esto pasó a la medianoche. Y voy a leer un poquito más. Aconteció que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba, etcétera, etcétera. Y se levantó aquella noche Faraón. Entonces, verso 31, e hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros. Entonces, versículo 42, es noche de guardar para el Señor, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noche, no que el día empiece en la noche, sino este día. ¿Por qué? Porque de noche se comió y de noche el Señor lo sacó. Esta noche es importante. Entonces, el versículo 51 dice, en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con sus ejércitos. Capítulo 13, verso 10, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Este rito es una palabra hebrea, es chuká, que significa estatuto, ordenanza, algo prescrito. O sea, tú guardarás este estatuto, esta ordenanza o algo prescrito. Eso es lo que significa rito. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la Pascua se comía, el Señor se reunió con sus discípulos y entonces Él dijo, no la comeré hasta que venga. Voy a leer Lucas 22, 20. Voy a volver aquí, Lucas 22, 20. Dice, de igual manera, después que hubo sonado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, dice, se derrama. Entonces, claramente, la palabra de Dios dice que la sangre se derrama. Y vamos a verlo en Éxodo. Quiero ver aquí donde está esa parte en donde mira, Éxodo. Okay, vamos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Vamos a ver que ya había pasado la Pascua, y en el Éxodo capítulo 24, teniendo en cuenta lo que Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces vamos a leer aquí del versículo 1 al 11, Éxodo 24, 1 al 11. Dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, o sea, más o menos un total de 74 hombres. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a mí, dice el Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Aquí viene la parte que queremos enfatizar. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo
el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. La sangre se rocía, se derrama. Dice, versículo 8. Entonces tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Subrayado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? He aquí esta copa es la sangre en el nuevo pacto. Y aquí vimos la sangre del antiguo pacto. Esa sangre del antiguo pacto también fue derramada, fue rociada y cayó sobre el pueblo. Pero no que se la tomaron. O sea, los cubrió. La sangre nos cubre. Entonces, he aquí la sangre del pacto del Señor que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos. Versículo 10. Quiero que lo veamos bien claro porque es un pasaje escondido, pero que lo tenemos que saber. Y dice, y vieron al Dios de Israel. Jesucristo es el mismo ayer en Éxodo, hoy y siempre. Él es el mismo. Yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Jesús es, siempre fue y siempre será. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy el que estuve muerto, que vivo y que vivo para siempre. Entonces dice la palabra del Señor aquí, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Este bendito Dios que se hizo carne, aquí lo estamos viendo en una aparición de Él. Dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios 2 veces y comieron y bebieron. Comieron y bebieron. En el antiguo pacto. Comieron y bebieron. El Señor estaba en esta otra ocasión. Dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque no la comeré hasta que venga en mi reino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La celebración de la Pascua fue la razón por la cual Jesucristo nuestro Señor dijo todas esas palabras. Y entonces es por esa razón que ese momento y ese pan que era uno, porque ya ellos ya tenían comiendo un buen rato, ya habían comido el pan, ya habían tomado el vino, habían comido el cordero, un pedazo, y en el medio de esa fiesta, de esa celebración antiguísima, o sea, antiquísima, de que tenía más de 1000 años, entonces el Señor hace un detente ahí y toma un pan, no un pedazo, sino uno entero, y lo parte y le dijo, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Y dice, tomó una copa y de esa copa dijo, tomad de esta copa todos, porque en esa copa representaba la sangre, no para que se la tomen, sino representaba la sangre con que fue rociada el nuevo pacto. Igualmente lo que pasó con Moisés, que roció el altar, todo eso, y después roció al pueblo. Y el Señor, cuando hablaba eso, sus discípulos sabían del tema de la sangre rociada por Moisés al pueblo. Y esa era la sangre con que se sellaba el pacto, la alianza de Dios con su pueblo. Y el Señor Jesucristo, cuando levanta la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, ahora vamos a ir a... Bueno, yo les sugiero que lean aquí todos estos versículos, porque Dios no se puede contradecir. Voy a leer unos 3 pasajes de todos estos, donde vamos a ver, primero en Hechos, capítulo 15, cuando se reúnen en Jerusalén, y había gente que querían que se circuncide, guardar la ley, que hay que guardar el sábado, la luna nueva, etcétera.
y luego cuando vieron que la gracia de Dios había sido derramada sobre los gentiles, entonces le dicen, no, vamos a judaizarlos. Si Dios eligió a los gentiles es porque también tiene pueblo de allí. Y entonces le mandaron a solamente 4 cosas, como dice en Hechos capítulo 15. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 15. De 4 cosas mandó y en este caso lo que queremos enfatizar es de que pues prohibieron la sangre, ¿no? Que comían y tomaran sangre. Hechos capítulo 15, 20 y 29. Dice, hablando de este tema que estoy hablando de que querían judaizar a los gentiles, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo que dice. Y el versículo 29 lo vuelve a repetir. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. ¿Por qué? Voy a leer de todos estos, vamos a ir a Levítico capítulo 6, verso 30. Levítico, verso 6, 30. Dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemado. O sea, si una carne tenía sangre, eso ya estaba contaminado, no se puede comer. Ahora vamos a 7:27. El versículo 27, el capítulo 7 dice, y cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de su pueblo. O sea, prácticamente cortada, anulada. Levítico 17:10. Levítico 17, del 10 al 14. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, o sea, esto no era solamente para Israel, era para todos, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, alguna, cualquiera, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, por la vida de la carne porque la vida de la carne en la sangre está. Y la palabra del Señor Jesucristo dice que Él murió por nuestros pecados. Y dice que la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para hacer expiación. La sangre de Jesucristo hizo expiación de nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Dice que la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de las personas. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre. La sangre se derrama y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. O sea que yo creo que es suficiente con esto para pues establecer esa verdad bendita, que no se come ni se toma la sangre. Y no se come un animal, la carne sangrienta. O sea, ¿por qué? Es otro tema aparte. Algún día enseñaré sobre la sangre, pero pues no ahora. Pero una de las cosas, de los misterios que hay, es que dice que la vida o el alma, esa palabra, el alma de la persona está en su sangre. Entonces es muy importante nuestra sangre, definitivamente. Y por supuesto, pues ya ustedes saben esa enseñanza que hay el tercer templo y cómo Satanás justamente, él no puede crear nada, pero usa la sangre para mezclarse. Como dice el libro de Enoc, los ángeles descendieron y se metieron con las hijas de los hombres, y con la sangre de ellas
pues se engendraron los gigantes. Quiere decir que hay algo especial en la sangre del ser humano, hay vida en la sangre. Y bueno, vamos a parar ahí con ese tema. Lo que estamos estableciendo es la verdad que la sangre no se toma y que cuando Jesucristo habló lo que habló, no estaba refiriendo a tomarla. Y entonces vamos a ir directo a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba diciendo entonces? Vamos a ir a verlo. Está en Juan capítulo 6. Vamos a leer prácticamente bastante, del 25 al 69. Y ustedes saben, a mí no me gusta inventar un texto fuera de contexto, es un pretexto. Así que Juan capítulo 6 dice, lo vamos a leer desde el versículo 25. Y voy a dar un contexto de lo que había pasado. El Señor había alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo calculo que fueron como mínimo 15 o 20,000 personas. Entonces, pues habían comido y estaban contentos y decían, wow, querían hacerlo rey. Y él tuvo que irse al monte solo porque querían hacerlo rey. Y entonces en ese contexto, pues sus discípulos se van al otro lado del mar, el Señor los encuentra, etcétera, etcétera. Y ahí en ese contexto, dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor no entró en el rollo de ellos y les dijo directo, de cierto os digo que ustedes me buscan porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Comisteis el pan y os saciasteis. Y ahí les dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿y cómo debemos hacer? Porque estaba hablando de un pan y ellos comieron, se llenaron y decían, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, porque les gustó comer eso. Entonces le dijo, le dijo, esta es la hora de Dios, que creáis. Esto quiero, a ver si lo pongo grande acá. Que creáis, que crean. Creer. Fe. La fe es un don de Dios. No de vosotros para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede creer en mí si Dios no le da esa fe. Entonces, dice, esta es la hora de Dios, que creáis. Hagan un círculo a esa palabra, subrayen eso. En el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Está hablando de ese tiempo de Moisés. Como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El que da vida es Jesucristo, el Hijo, el que salió de Él. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El que a mí viene, o sea que yo soy el pan, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, otra vez, el que en mí cree. Está hablando de creer. Comer es creer. Entonces, el que en mí cree no tendrás sed jamás. Dice, a ver, repito, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiere decir que cuando comemos del pan y bebemos de él, como dice, ¿beber qué? De él. Dice, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, dice, no creéis. Subrayado. No creéis. Está hablando de creer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
Y ahí está. Cuando el Padre entrega es porque esa gente va a creer. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, y esta es, la explica. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, está hablando de creer en Él, tenga vida eterna. O sea, ¿qué es lo que da vida? Es comer el pan y beber de ese pan. Eso es lo que da vida. Por eso dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. O sea, lo que da vida es el creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y para los católicos, apostólicos y romanos, y para los envanecidos como ese hombre, ya saben cuál es su nombre, que lo he retado. Marcos capítulo 6, verso 3 da los nombres de los hijos que tuvo María. Y habla de hijas en plural. O sea que mínimo 2. Más 4, que son los que están registrados en Marcos capítulo 6, que son Jacobo, José, Judas y Simón. 4 hombres. Y el primogénito Jesucristo, 5. Y mínimo 2 mujeres, 6 y 7. María tuvo mínimo 7 hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo demás es cuento, son fábulas artificiosas. Y vamos a ir viendo, ya entramos aquí al catolicismo romano y vamos a ver qué representa la Eucaristía y lo que ellos hacen. Que como dijo una monja que me encontré, esas monjas que están enclaustradas y que no salen, pero que tienen que viajar por alguna razón, me la encontré una vez en el aeropuerto en Colombia y estaba con todo su vestimenta. Y yo le pregunté, le hablé un poco de Dios y ella me quería evangelizar. Y yo le dije, ¿qué es lo más trascendental, lo más milagroso, lo más grande que tú has recibido de Dios? Y eso, ella me dijo que era comer y tomar la sangre de Jesucristo, la Eucaristía. ¿Y cuántas veces lo haces? Me dijo, todos los días. O sea, todos los días. ¿Tomas sangre? Sí. Ok. Vamos a ir avanzando. Y dijo, esto es para mis queridos, yo por si acaso nací en un hogar católico, me hice la primera comunión y todo. Nunca me llegaron a tirar la cachetada y de niño siempre dije, porque me he ido al baño y me la perdí. Y me sentía condenado porque nunca me confirmaron, etc. Pero bendito sea el nombre del Señor que me dio vida eterna, por creer en el Hijo. Entonces, repito, no está su mamá y su papá aquí. O sea, aquí está José, su mamá, sus hermanos. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno, y lo vuelve a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. O sea, en otra palabra, ninguno puede creer en mí si yo mismo no me revelo quién soy. Sí, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy, Felipe, y no me conoces. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que, otra vez, subrayado, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. O sea, un pan vivo. ¿Cómo es un pan? Un pan está quieto. No, pero este es diferente, se mueve. Un pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, el pan que yo voy a darles, dice, es mi carne. ¿Ok? O sea, hay que creer ¿en qué? En su carne. Eso es lo que está dando, es su carne. ¿Qué cosa? La cual yo daré por vida del mundo. Y ahí vamos entrando en el tema. O sea que la carne, la Pascua, el cordero que es inmolado, que es matado,
y que luego su sangre no se la toma, sino que es rociada, como dice la palabra, la sangre de Jesucristo ha sido rociada sobre nosotros. El que nos lavó y nos limpió con su sangre. Entonces, ahí va entrando, dice que su sangre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, dice, no tenéis vida. O sea, habíamos visto hace un momento, ¿qué es lo que da vida eterna? El creer. Por eso dice acá, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Pero ¿a qué se refiere esto? Vamos a seguir leyendo. El que come mi carne, porque ahí lo enfatiza bien. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo no es la misma del cordero del tiempo de Moisés, 1000 y pico de años antes, que era rociada sobre el pueblo. Esta sangre sí da vida. La sangre que derramó Moisés fue para sellar el pacto, el antiguo, pero el nuevo es la única bendita sangre que sí tiene poder. Por eso dice que mi sangre, este pacto nuevo, es el verdadero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Y ahí los vampiros están, sí que quiero tomar sangre. Sangre se convierte en sangre, literalmente sangre para ellos, unos vampiros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, wow, el que lo come, sí, es un pan vivo. Entonces la gente de los carnívoros, los que matan a los niños y se los comen, ahí estos se dan, solamente leer esto para ellos ya empiezan a salirles la saliva, seguro los vampiros esos, hijos del diablo, que eso es lo que hacen ahí todos los días, para su información. Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el mandamiento, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, estas cosas, ¿quiénes? Sus discípulos. Dijeron. Sí, porque los que estaban acá eran los judíos. Dice, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho tal cosa, yo soy el pan, hay que comer. Esto se lo dijo a todos estos judíos. Escuchaban eso. Pero sus discípulos, al oírla, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, no entiendo, ¿cómo es esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, o sea, sus hijos, los que él había llamado, dice, sabiendo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Él dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. Estoy hablando del Espíritu. Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y esa palabra aprovecha es una palabra en el hebreo que significa opeleo. O-P-H-E-L-O. Opeleo. Es la número 5623 en la concordancia Strong, que significa valer, hacer bien o beneficiosa o beneficio. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, estoy hablando del Espíritu. La carne no vale nada, no beneficia. No estoy hablando de la carne, estoy hablando del Espíritu. Porque las palabras cuando se escuchan, o las crees o las rechazas. Las palabras que yo les he dado, al creerlas, dice, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no, subrayado, que no creen. Él estaba hablando de creer las palabras que él hablaba. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y entonces ahí se enlaza el versículo 53 con el 64. Si tú lo ves ahí, haces una diagonal ahí. En el versículo 53 dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida. Entonces,
Cuando lo unes al 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, en otras palabras, algunos de ustedes que no van a comer ni beber. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que él había llamado, él mismo. Les respondió, les dijo, ¿ustedes también acaso quieren irse? El 68 le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes una rica carne y una rica sangre para tomar. No, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Está hablando de las palabras de Jesucristo. Y nosotros, bien subrayado y en círculo, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al escuchar, creer y conocer esa verdad que Él es, el que salió de Dios, Él es el Dios que se hizo carne, eso da vida. Está hablando de creer en eso. Que cuando Él murió y derramó su sangre, esa sangre es la sangre del nuevo pacto con la cual Él sella y la lleva al lugar altísimo en el cielo y hace expiación una vez para siempre. Y las 70 semanas de Daniel se cumplió allí cuando en la mitad se quita la vida. Ya ustedes saben lo demás en las enseñanzas que tenemos las 70 semanas de Daniel y la semana del tiempo. No sé cuánto tiempo va. Pero voy a tratar de terminar en una sola. Entonces, Hebreos, para darle un poco de contexto, en Hebreos capítulo 28. Hebreos 11, 28. 11:28 dice, por la fe, estamos hablando del tiempo de Éxodo, de Moisés, por la fe celebró la Pascua. ¿De quién? Estamos hablando de Moisés. Moisés también celebró la Pascua. El Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Hermanos queridos, en todas las naciones del mundo, los dispersados en todas las naciones, y que el Señor los va a llamar de todas las naciones y nos va a juntar en la tierra, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Quiero decirles que la famosa Santa Cena se celebraba en el día de la Pascua. Y era, que yo sepa, una vez al año. Entonces, por la fe, dice, se celebró la Pascua, Moisés, y la aspersión, o sea, aspersión de la sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, se celebra la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Por qué? Porque esa era la que se rociaba, esa era la que se derramaba y esa era la que sellaba el pacto. Y Moisés sabía eso, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, ahora vamos a ir. Yo pienso que después de esto ya podemos ir tranquilamente al famoso pasaje de Primera de Corintios capítulo 11, donde vamos a entrar recién vamos a entrar al tema. Prácticamente esto fue una introducción. No se asusten porque pues ustedes pueden parar ahí el video y después volver a continuar. Yo voy a continuar. Entonces, Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el versículo, voy a empezar del 17 al 34. Me gusta prácticamente todo el contexto. Es importante. Pero al anunciarlos esto que sigue, o sea, este tema que sigue, dice, no os alabo. ¿Por qué? Porque no os congregáis. O sea, ustedes no se reúnen. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Vayan y busquen a ese hombre y de dónde está el lugar preparado para que yo me reúna, para que celebre con mis discípulos. Y acá dice, en esto que sigue, no estoy contento. Porque no os congregáis, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís, dice, cuando se juntan como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ahora vamos a subrayar esa palabra. Es preciso que entre ustedes haya división, disensión, separación. ¿Ok? Subrayado. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiero que mantengan esa subrayada. Dice que hay división, disensión. Entonces, dice, cuando pues os reunís, otra vez, reunión. Vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor. O sea, quiere decir que cuando se reunían, pues había un acontecimiento. Esto no es la cena del Señor, por si acaso. ¿Por qué? Ahí lo dice, la respuesta está allí. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta. Ay, el pan y todo, estaban ahí tomando, estaban bastante vino, por lo visto, en alguna barriga de algunas personas, y estaban comiendo con la pedazo de carne ahí. Entonces dice, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, que quiero que sepa que por si acaso la gente comía todos los días. Porque tiene que ver esto porque era especial. Cuando se reunían, como dice, como se reunían a la cena del Señor. La cena del Señor. Era un día especial. No era cualquier día. Era reunirse para recordar la cena del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena y uno tiene hambre y el pobrecito ahí tiene hambre y ¿qué hago? Estos sí están comiendo y yo no. Y otro se embriaga, bastante vino tomaron. Pues dice, ¿no tenéis casas en que coman y beban? ¿O menospreciáis? Subrayado, ¿menosprecias qué cosa? ¿Qué es lo que se menospreciaba? A ver, se menospreciaba la iglesia. Había disensión en la iglesia, versículo 19. Dice, o avergonzáis y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabo. ¿Saben por qué? Y ahí viene, esto no es un tema separado, esto fluye. Porque ahí dice, después de decir todo esto, dice, porque yo recibí, esa palabra es importante, porque yo recibí, después de todo lo que les he dicho, que hay disensión, que unos se embriagan y toman, y hay unos hermanitos que no tienen ni qué comer, pues porque no tenían la Pascua, no tenían el cordero, eran pobres, tenían que esperar juntarse entre varios para comerlo. Porque yo recibí del Señor, y recuerden que estábamos hablando de lo que dice el versículo 20, comer la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor, no era cualquier día. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, quiere decir que está hablando del tema ese que allá ya hayamos hablado bastante, que el Señor se sentó, eso ya lo hablamos. Está hablando de esa noche. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué cosa? El pan. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. O sea, ya habían cenado. O sea, después de haber cenado, diciendo esta copa, o sea, era algo especial, era una copa. Porque cada uno tenía sus copas, pero había una de él. Esta copa es el nuevo pacto. Que dice, esta copa es, esta no, la copa del Señor, dice, esta es el nuevo pacto. Está hablando del pacto. La sangre sellaba el pacto. Y él dijo, esta, dice, ¿dónde está? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, se selló con mi sangre, no con la de un cordero. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, cuando dice esto, haced esto todas las veces que la bebieres. O sea, la gente cree que
que cada uno que se reúne, que hay un pan, entonces es la cena. No es así. Sino dice, hacer esto todas las veces que la bebieres. Que la bebieres. ¿Qué copa? Una copa especial, la de la cena del Señor. La noche que fue entregado, cuando Él estaban recordando ese momento. Así pues, todas las veces que comieres este pan. O sea, no es cualquier pan, es este pan. Y bebieres, no es cualquier copa, dice, esta copa, la de este momento, lo que representa el día que el Señor fue entregado. La muerte del Señor anunciada es hasta que Él venga. Ahora, aquí viene la confusión para muchísimos, y yo estaba igual. Dice, de manera que, sí, porque esta es la parte que cuando yo iba a los clubs, y por ahí estaba medio mi conciencia sucia, y iban a tener así, ay Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Voy a tener que pedir perdón, porque si no, pues me puede pasar algo. Y ese es el concepto, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que sigue acá. Porque esto no es un capítulo aparte de otro libro, no. Esto es una carta que está fluyendo. Y ahí dice, de manera que, se está hablando del mismo tema, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, repetido, dice, del Señor, cualquiera que coma y beba esta copa, indignamente, esa palabra indignamente es anaxios, que significa como una cosa común, como cualquier cosa. Eso es lo que significa anaxios. Cualquiera que coma esto como si nada, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Será culpable del cuerpo y de la sangre. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, el catolicismo romano lo que ha traído es un misticismo y una cosa extra a los elementos del pan y del vino que ha causado, en mí causado, y hablo por mí, que causaba un temor, porque yo veía el pancito y ay Dios mío, y lo veía como una cosa especial. Y sí, era un pedacito de pan, pero no que lo especial era esto, sino lo especial era lo que dice ahí. Haced esto en memoria de mí. Pero pues inconscientemente en la tradición religiosa del cristianismo oficial, sí, porque cuando uno va a la enciclopedia, la historia del cristianismo, y te meten ahí todo el rollo de la Santa Madre, ¿no? Y creen que esa es la historia de la iglesia, porque eso es la historia oficial. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Dios siempre tuvo hombres que nunca doblaron las rodillas a Baal. Y esos no se conocen, pero los menciona Apocalipsis. Cuando la gran ramera, la Babilonia, que fornicó y que se embriagó de la sangre de los santos en la Santa Inquisición, por ejemplo, como dice aquí Apocalipsis 17:6, donde mataron a las personas que leían la Biblia alguna vez, donde torturaban con unas torturas satánicas por predicarle lo que está escrito. Eso fue historia real. Entonces, a mí me pasó que yo veía la copita y era como, ay, una cosa. ¿Por qué? Porque estaba influenciado justamente por la Santa Eucaristía. Y la sangre, pues, que se convierte en roja, o sea, roja sangre. Y entonces, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpable. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir ¿qué? El cuerpo del Señor. ¿Y cuántas veces en las iglesias, a cada rato se enseña, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo? Sí, pero no lo creen. No lo entienden, no lo comprenden porque no se les ha sido revelado. Como alguien que yo hablo de la resurrección, la primera resurrección, y me hablan que hablé una herejía. Pero no está escrito ahí que hemos resucitado con Él. Ay, no, o sea, lo quieren interpretar como le da la gana. No, yo lo interpreto como está escrito. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ah, no, pero aquí está hablando de algo físico que hay que comerlo, de una sangre roja que hay que tomarla como un vampiro. Ese es el problema tuyo.
Por tanto, pruébese cada uno y coma así el pan y bebe la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, y esa palabra discernir es diacrino. Diacrino es separar, discriminar, hacer una diferencia. Porque el que come y bebe indignamente sin separar, sin discernir, ¿qué cosa? El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los hermanitos. Por eso estaban ahí. Y que cada uno come su propia cena. Tienen hambre, se embriaga. No tienen casas para comer y beber. Pero cuando están con los hermanitos, discierne a tu hermano. Discierne a tu hermano, no tiene que comer. O sea, y tú tragando ahí. No disciernes a tu hermano. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos están muertos, duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo. Ay, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Nunca los conocí. Cuanto no lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Nunca discerniste, nunca te diste cuenta que ese hambriento era yo. Y los pondrá a la izquierda. Entonces dice, así que hermanos míos, en conclusión, aquí está la conclusión. Así que hermanos, o sea, esta es la conclusión. Así que hermanos míos, cuando os reunís otra vez, subrayado, dice, a comer, esperaos unos a otros. No está hablando de algo místico ahí, en un pedazo de pan sin levadura. No. Está hablando del cuerpo de Cristo. Tu hermano, tu hermana. Así que toda la conclusión, que espérense para comer. Tengan misericordia de los hermanitos. Discierne quién es tu hermanito. Eso es lo que está hablando. Esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Por qué? Porque Dios está enojado. ¿De qué le sirve a uno entender todos los misterios y toda la ciencia? Oh, sí, yo voy a sacrificarme, voy a dar mi cuerpo para ser quemado. Voy a vender todo y se lo doy a los pobres. Y la gente ignorante. Oh, mira cuánto que lleno de amor. Y para Dios dice, basura. Oh, pero tengo la fe para echar fuera demonios y trasladar los montes. Y si no tengo amor, dice Dios, de nada me sirve. El amor es benigno. La motivación y la intención por la cual hace las cosas debe ser por amor. Y eso es lo que no entienden aquellos que me juzgan y me critican porque me ven la cara larga y estoy enojado. No tienen la menor idea qué espíritu mora en mí. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reúnáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dijo Pablo. Así que no sé si tengo tiempo para ir a entrar al tema este. ¿Cuánto tiempo va por ahí? No sé cuánto va, pero me falta bastante todavía. Dios mío. Falta una segunda parte. Bueno, yo creo que voy a parar aquí y vamos a hacer una segunda parte.